Biblia en el libro de Apocalipsis, And we're going to open the Bible into the book of Revelation en el capítulo 5. in chapter 5. Hay algo muy importante que debemos de entender, There is something very important that we need to understand. que los cristianos, That the Christians, mire bien lo que le voy a decir, los cristianos. look at what I'm going to tell you, the Christians. ¿Qué quiere decir la palabra cristiano? What does the word Christian mean? Christian, ¿qué significa? What does it mean? Viene de Christ, de Cristo. It comes from the word of Christ. ¿Qué quiere decir Cristo? What does Christ mean? Ungido, It means anointed. ¿verdad? Y viene también de un vocablo sinónimo de enano. And then it also comes from a word, a synonym from small or tiny. Or short. Or in English, the enanos is like a dwarf, right? Or midget? No, midget. Hey, you told me? Okay. It's okay. I don't feel bad. No me siento mal. No me siento mal. Pero miren, es ungido pequeño. It is small anointed. Eso es lo que significa cristiano. That's what a Christian means. Ungido pequeño. A small anointed. Christ enano. And a small Christ. Ungido pequeño. A small anointed. Entonces, cuando los cristianos recibieron el nombre de cristianos en Antioquía por primera vez, When the Christians received that name of Christian in Antioch, porque fue for en the first time, Antioquía, ¿verdad? Fue en Antioquía. I believe that it was in Antioch. Y ellos, la gente que no era cristiana, The people that weren't Christian, se burlaba de los cristianos. they would mock Y les the decían, Christians. ahí van los ungidos enanos, And they would say, there goes the small anointed. ¿verdad? Y se burlaban de ellos. And they would mock them. Pero Dios levantó ese nombre, hermano. But God rose up that Y name. el Señor hizo ese nombre poderoso. And the Lord made that name powerful. Porque el entender de que nosotros somos ungidos del Señor Because to understand that we are anointed of the Lord. y estamos siendo moldeados a la imagen de Jesucristo. And that we are being molded to the image of Él es el Jesus Christ. segundo Adán. He is the second Adam. El primero Adán falló. The first Adam Por failed. cuanto todos pecaron, por uno que pecó, todos son constituidos pecadores. Because one sin, everybody else has been constituted to sin. Pero Cristo es el segundo Adán. But Christ is the second Adam. Y Él nunca pecó. And he never sinned. Entonces todos los que están en Cristo So then everyone who is in Christ, son nuevas criaturas. they are new creatures. Nuevas They criaturas. are new Y creatures. participan de la unción del Todopoderoso. And they participate of the anointing of the La Almighty unción del One. Espíritu Santo. The anointing of the Holy Por Spirit. lo tanto, somos cristianos. Therefore we are Christians. Cristo pequeños. Así es. Small Christ. O sea, si nosotros nos ponemos, hermanos, a literalizar la palabra, If we literalize that word, no nos vamos a llamar Cristo, vamos a ser ungidos pequeños. we're not going to be called Pero Christ, but we're going to be called La small palabra anointed. Cristo es una palabra griega But the word Christ, it is a Greek word que significa ungido, that means anointed. que es la misma palabra de Mesías en hebreo, ¿verdad? The same word is translated into Messiah. Entonces yo me in siento Hebrew. contento de pertenecer al pueblo de Dios. I am happy. I feel happy to be part of the people of God. Y tengo que también guardar, ¿verdad?, ese testimonio que el Señor me ha dado. And I also have to guard and keep that testimony that God has given me. Tengo que ser celoso. I have to be zealous. En un celo que no acabe con otros, que no mate a otros. But a zeal that doesn't kill others or finish others. Sino mi celo tiene que ser en contra de la maldad y en contra de Satanás. But my zeal has to be against Satan, against evil. Para poder perseverar, para poder mantenerse uno
en pie en la roca que es Cristo, tienes que tener celo de Dios. To be able to persevere and stand on the rock who is Jesus Christ, you have to have Para that poder zeal. mantenerte limpio delante de Él. To be able to maintain yourself clean before Hay que Him, tener celo de Dios you have to have zeal of the Lord y reprender toda obra del enemigo. and rebuke all works of the enemy Reprender todo pecado. and rebuke all Tienes sin. que reprenderlo en nombre de You Jesús. have to rebuke it in the name of Porque el Señor nos Jesus. llamó a nosotros para hacer luz. Because the Lord has called us to be light. Lo que dice el apóstol Pablo, dice que Él lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Because the Apostle Paul was called for that light, that admirable light, From darkness to light. from darkness to light, A su luz admirable. to His admirable light. Entonces, no solamente el apóstol Pablo, sino todos aquellos que han creído verdaderamente en Cristo. And not only the Apostle Paul, but anyone who has believed in the Lord Jesus Christ. Somos hijos de luz. We are children of Y light. los hijos de luz tenemos que andar en luz. And the children of light, we have to be in the light. No podemos andar en tinieblas. We cannot be in darkness. Porque las tinieblas, hermanos, nos opacan el amor de Dios. Because the darkness, it fogs the love of God. Y quiero llegar a un punto aquí en el Apocalipsis capítulo 5, And I want to get to a point here in Revelation chapter en 5. el versículo 8, 9 y 10. I want to read verse 8, 9, and 10. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Now when he had taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Each having a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. And they sang a new song, saying, You are worthy to take the scroll and to open its seals, for you were slain and have redeemed us to God by your blood, out of every tribe and tongue and people and nation. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. And have made us kings and priests to our God, and we shall reign on the earth. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Then I looked and I heard the voice of many angels around the throne, the living creatures and the elders, and the number of them was 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. Padre, gracias te damos por tu palabra. Father, we give you thanks for your word. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Thank you for what you have done in our Porque tú, lives. Señor, a Jesucristo con su sangre preciosa nos redimió. Because Jesus Christ with his precious blood has redeemed us. Y tu palabra dice que somos reyes y sacerdotes And your word says that we are kings and priests para la gloria de Cristo Jesús. for the glory of Christ Jesus. Amén. Amen. Entonces, el sumo sacerdote de nuestra vida The high priest of our life se encuentra en la gloria, is found in the se glory, encuentra en los cielos. is in the heavens. Y nosotros, hermanos, somos el equipo que Él ha escogido. And we are the team that he has Y chosen. todavía siguen entrando muchos más dentro de ese sacerdocio. And many more are entering into that priesthood. Y nosotros tenemos una obligación muy grande en esta tierra. We have a great obligation here on this earth. Y la obligación, hermanos, que tenemos tiene que ir unida con la santidad de Dios. And that obligation has to be united with the holiness of God. Porque lo que nosotros estamos leyendo aquí es tremendo. Because what we are reading here, it is tremendous. Vamos a mirar desde el principio. We're going to see here from the En el beginning. versículo 1 dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono
un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. And in verse 1 it says, "And I saw in the right hand of him who sat on the throne a scroll written inside and on the back, sealed Fíjense with 7 seals." qué bendición la de Juan Apóstol, que estando él en persecución, hermanos, como en la persecución se manifiesta el Señor en su vida y le comienza a enseñar grandes cosas. Look at how tremendous the blessing for John the Apostle, that in the midst of persecution, God starts to reveal his revelation to him. Y dice, y vio a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Then I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, "Who is worthy to open the scroll and to loose its seals?" Y el ángel le gritaba a toda la gente que estaba ahí. And the angel will shout out to all the people that were Les there. decía, ¿quién? Es como diciendo, ¿quién de ustedes es digno And it would say, who is worthy de desatar los sellos? to release the Y seals? dice la palabra que todos se humillaban, ¿verdad? And the word of the Lord says that everyone humbled themselves. Versículo 3, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. In verse 3, "And no one in heaven or on the earth or under the earth was able to open the scroll or to look at it." Y quién sabe cuál era el sentir que había en el apóstol Juan, ¿verdad? Que él comenzó a llorar por aquello. And who knows what the feeling was of the Apostle John, that maybe he had the desire to cry. Dice el versículo 4, y lloraba yo mucho, And in verse 4 it says that he wept much, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. because no one was found worthy to open and read the scroll or to look at it. Ni los ángeles del cielo. Not even the angels. Nadie of podía heaven. abrir el libro. No one can open the scroll. Y uno de los ancianos me dijo en el versículo 5, no llores. But in verse 5 it says, "But one of the elders said to me, 'Do not weep. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed to open the scroll and to loose its 7 seals." Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. And I looked, and behold, in the midst of the throne and of the 4 living creatures, and in the midst of the elders, stood a lamb as though it had been slain, Que tenía 7 cuernos y 7 ojos, having 7 horns and 7 eyes, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. which are the 7 spirits of God sent out into all the earth. Por eso dice la palabra del Señor, no hay nada oculto That's why the word of the Lord says that there is nothing hidden que no se haya de manifestar. that won't be manifested. Nada oculto. Nothing will be Porque hidden. nuestro Dios, cuando dice los 7 ojos, Because where it says that the 7 eyes, Él es omnipresente, He is omnipresent. omnisciente. He is omniscient. Él está en todo lugar. He is in every place. Él puede todo. He can do all things. Entonces nosotros tenemos que proteger nuestra vida espiritual. We have to protect our spiritual life. Imagínense, son 7 ojos que nos están viendo. Imagine there are 7 eyes O sea, that are watching us. Estoy solamente tratando de entender literalmente lo que estoy viendo. I'm just trying to understand this and literalize this. Pero esto está manifestando, hermanos, la presencia de Dios en todo lugar, que Él todo lo conoce, todo lo sabe, todo, no hay nada escondido para el Señor, nada. This is manifesting the presence of God, that it can see everything and nothing is hidden before His eyes. Y luego dice que son los 7 espíritus de Dios. And then it says that they are the 7 spirits of God. O sea que el Espíritu Santo se mueve por todos los lugares de la tierra, ¿verdad? That means that the Holy Spirit moves in every Pero al place mismo of the tiempo. earth. And all at the same Al time. mismo tiempo, All at the same time. porque Dios está en todo lugar. Because God is in every place.
place. ¿Verdad? No lo alcanzamos a entender y hay veces, aunque quisiéramos dar muchas profundidades de palabra, no vamos a entender a lo que es Dios verdaderamente. And we can't reach to understand this and be profound on the greatness of God. Dios se manifiesta a nosotros y nos habla a través de la palabra y nos muestra mucho de Él. Aún a Moisés, ¿verdad? A Moisés le mostró muchas cosas. God manifests himself to us, and to Moses he manifested many things to him. Pero Dios es mucho más grande de lo que pensamos. But God is so much greater than what we think. ¿Verdad? Y entonces, hermanos, dice que en la palabra del Señor, versículo 7, y vino y tomó libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. And then in verse 7, then he came and took the scroll out of the right hand of him who sat on the throne. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Now when he had taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb. Es que en verdad que posiblemente si no haya habido nadie que pudiera abrir esos sellos, hermanos, If there was someone that couldn't open these seals, y al sentirse ellos humillados y al sentirse quebrantados, porque el apóstol Juan estaba llorando, feeling humbled, feeling broken because the apostle John, y al experimentar la santidad de que había ahí en ese lugar, and to experiment the holiness that was in that todos place, callados, todos mirando, todos esperando el momento de que alguien saliera adelante a tomar ese rollo. everyone was quiet, everyone was silent, and they were waiting for someone to take that scroll. Porque a lo mejor el apóstol Juan decía, no me haga caso, es un pensamiento mío, ¿verdad? Decía, me van a regresar para atrás, ¿verdad? Porque As maybe the apostle John would soy say, pecador. they're going to return me back because I'm a sinner. ¿Qué le pasó a Isaías? What happened to Isaiah? Cuando Dios le mostró la visión delante del gran trono blanco, When God showed him that great vision of the great throne, Isaías no pudo soportar. Isaiah couldn't contain it. Cayó y dice que sentía que moría. He fell and he felt like he was going to die. ¿Por qué? Why? Por el pecado. Because of sin. Y entonces, hermano, lo toca un ángel, agarra un carbón y viene y se lo pone An en la angel boca. touches him and grabs a coil and puts it on his mouth. Porque él decía que sus labios eran inmundos. Because he said that his lips were unworldly. Y le da fortaleza y lo levanta otra vez. And he gave him strength once again. He Entonces rose aquí, him up. el cordero inmolado And here the lamb that was slain, toma el rollo, he takes the scroll dice, de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. from the right hand of the one who was sitting on the throne. Era el único, no había nadie más que podía hacerlo. He was the only one. There was no one else that could do it. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Because the Father, the Son, and the Holy Spirit, es un solo Dios. it is a one God. Un solo Dios. One God. Y eso es bien importante entenderlo. And that is very important to Jesús understand. nunca perdió su lugar. Jesus never lost his place. Fue tentado y fue maltratado y fue injuriado y fue en todos los aspectos, hermanos. He was mistreated in every aspect, and he was treated badly. Y el Señor nunca perdió su lugar. And the Lord never lost his place. Entonces tenemos que tener celo We have to have zeal para no perder nuestro lugar. to not lose our place. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Why? Because we are Christians. Porque la palabra dice que nosotros somos ungidos. As the word says that we are anointed. Y debemos de cuidar la unción. And we need to take care of that anointing. Porque eso es algo muy especial. Because that is something very special. La palabra del Señor dice, hermanos, que y vino en el versículo 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono.
And in verse 7, then he came and took the scroll out of the right hand of him who sat on the throne. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Now when he had taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb. ¿Qué dice la palabra del Señor acerca del Hijo en el libro de Salmos y en el libro de Hebreos? What does the word of the Lord say about the Son in the book of Dice, Psalms? y del Hijo dice, o sea, And it says about Jehová de the los Son, ejércitos, the Lord of hosts. dice, adórenle todos los ángeles del cielo. For the angels, all the angels of heaven to worship him. O sea que Jesucristo tiene que ser adorado con la misma adoración que se le da al Padre. That Jesus Christ has to be worshipped with the same worship that is given to the Father. Adórenle todos los ángeles del cielo. All the angels of heaven need to worship him. Así dice en el libro de Hebreos, amén. And that's what it says in the book of Hebrews. Y entonces Él merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. He deserves all the glory, all the honor, all the praise. ¿Verdad? Y algunas sectas no quieren darle adoración a Jesucristo. Some sects don't want to give worship to Jesus. Pues entonces no creen, ¿verdad?, que Jesucristo es Dios. And for them not to believe that the Lord Jesus is God. Y entonces dice la palabra del Señor en el 8b, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. And in the second part of verse 8, each having a harp, a golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. Fíjense, hermano, nos conviene orar. Diga conmigo, nos conviene orar. It is our advantage to pray. Porque nosotros no sabemos qué es lo que va a suceder al frente. Because we don't know what's going to happen in front of us. Cuando Moisés y el pueblo se encontraron enfrente del mar rojo, When Moses and the people were in front of the Red Sea, toda la gente comenzó a asustarse, all the people started to get a afraid, espantarse to be shocked y a perder la fe. and lose faith. ¿Y qué hizo? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? And what did God tell Moses? Estira tu vara, He said, bring out or stretch out the rod da la orden que se abra el mar. and give the order for the sea to open up. O sea, no te decaigas, no pierdas la fe, no pierdas ese sentir que Dios te ha dado. Don't fall down, don't lose the faith, don't lose that feeling that God has Porque given dice you. que nuestra fe, hermanos, es mejor que el oro pulido. It says that our faith, it is more precious than polished gold Que la plata refinada en fuego. or the refined silver or the silver that has been refined in fire. Si una de las cosas que va a ir al cielo es nuestra fe. One of the things that's going to go to heaven, it is our faith. La fe es importante mantenerla. It is important for us to maintain our faith. Porque la fe es para que el Señor haga grandes milagros. This faith is for God to do great miracles. Las cosas que están pasando ahorita, The things that are happening right now, lo que enseñan las noticias, and the things that the news shows, todo es mentira. all of that is lies. Y hacen que el hombre se enferme de miedo, And it makes man to get sick of fear, que padezcas de miedo. for you to suffer of fear. Y entonces tu fe comienza a ser golpeada And then your faith starts to be beaten on. hasta que se debilita. And then for it to be weakened. Esto que está pasando es una máquina diabólica Right now what's happening, it is a diabolic tool. que está siendo usada para que se pierda la fe en mucho pueblo. And it is being used for a lot of people to lose their faith. ¿Verdad? Pero a mí la palabra del Señor dice que la esperanza no avergüenza. But to me, the word of the Lord says that hope does not put us to shame. Por lo tanto, yo siempre voy a tener esperanza. Therefore, I will always have faith. Esperanza de lo I will have bueno. hope of good. Esperanza de que Dios está conmigo. Hope that God is with me. Esperanza de que el Señor va a abrir un camino. Hope that God will open a path. No importa cuántos enemigos se pongan delante de ti. No matter how many enemies will be set in front of you, Caerán a tu izquierda y a tu derecha. they will fall at your left ¿Por and at qué? your right Porque side. tu fe te sostiene. Why? Because your faith
will sustain you. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros una unción preciosa, Why? Because we have a precious anointing, más preciosa que el oro. more precious than gold. Y ahí es donde nuestro pensamiento tiene que estar, hermano, And that's descansando. where our thoughts, our minds have to rest. La Biblia dice, puesto los ojos en el autor y el consumador de la fe. The Bible says that we need to set our eyes on the author and finisher of our faith. Dice que estos ancianos y estos seres vivientes, todos, dice, tienen copas en las manos. It says that these elders and these angels, that they had cups or bowls in their Y que hands. esas copas sostienen nuestras oraciones. And those bowls, they are full of incense of our O prayers. sea, yo lo creo. I believe it. Usted lo cree. Do you believe it? Pero ahora hay que vivirlo. But now we have to live it. Ahora hay que entrar uno en oración. Now we have to enter into prayer. Tenemos mucho que orar. We have to pray for a lot. Cuando las cosas se miran como que están en decadencia, Like if things are all falling apart en contra de nuestro favor, against our favor. sabes una cosa, cuidado porque Dios puede abrir el mar. Do you know what? Do you know that God can open the sea? Cuidado porque el Señor puede sorprendernos. Be careful because God can surprise us. Porque aquí en este mundo y en todo lugar, el que tiene la última palabra es el Señor. Here in this world, here in this place, the one that has the last word, it is God. Aunque el mal esté ocupado haciendo su obra, Even if bad is being occupied doing its work, aunque el mal esté cada vez más pervertido, even if bad is even more perverted, nosotros tenemos, hermanos, algo muy grande que se llama la oración. we have something something great called prayer. Y esa oración nos mantendrá firmes en la fe, firmes en la fe. And that Firmes. prayer is going to maintain us faithful in the faith. Dios va a hacer grandes cosas. God is going to do great things. Simple y sencillamente en la gran tribulación, And the great tribulation, dijo el Señor, dice, no me toques a los que están sellados. the Lord says, do not touch those who are sealed. ¿Verdad? Entonces, y nosotros, hermanos, estamos sellados por el Espíritu Santo. And we have been sealed with the Holy Spirit. Y si el Señor te escoge a ti para ser mártir, así será. And if the Lord has chosen you to be a martyr, it will be so. Pero si el Señor te escogió para que no lo seas, también así será. But if the Lord hasn't chosen you to be, then it will also be so. ¿Qué le pasó a los hermanos que comenzaron a predicar el Evangelio allá en un pueblo de China? What happened to the brothers that started to preach in a town in China? Los desvistieron, los desnudaron. They unclothed them. Y ahí los hicieron caminar por toda la calle. And they made them walk through the streets. Tenían ahí fila india. ¿Sabe lo que es fila india? And they were there like on an Indian line. Es como golpeándolos, escupiéndoles, desechándolos It's like totalmente. spitting on them and beating on them and despising them. Y era él, su esposa y sus hijos, It was him, his wife, and his children, totalmente desnudos, totally naked, caminando por las calles. walking on the streets. Pero eso trajo después un avivamiento al pueblo que se encontraba ahí. But then that brought a revival in that town. Entonces, si Dios quiere usar tu vida para traer gente a su reino, If God wants to use your life to bring people to his kingdom, así va a ser. it will be so. ¿Acaso a Jesucristo no le hicieron lo mismo? Didn't they do the same thing to Jesus? Lo desnudaron They unclothed y him, le hicieron fila india and they did that Indian line, y lo hicieron caminar por el medio de todo eso. and they made him walk in the midst of all ¿Y of that. cuántas personas trajo a su reino? And how many people did he bring to his kingdom? Millones y millones. Millions and Y el Señor las millions. sigue trayendo. And the Lord continues Porque to para bring Él las almas son importantes. because for him the souls are important. Porque para eso vino el Señor. Because that's the reason why the Lord Para came, llevar almas a su reino. to take souls to his Entonces, kingdom. nuestro sacerdocio Our priesthood, es muy importante en la tierra. it is very important here on earth Porque este es el atrio de Jehová. because this is the outer court of the Lord. ¿Dónde está Cristo? Where is
Christ en el lugar santísimo. in the holy place. Él es el sumo sacerdote. He is the high priest. Y nosotros nos encontramos, hermanos, entre el atrio y el lugar santísimo. And we are found in the place of the outer courts and the holy place. Tenemos que hacer nuestro trabajo. We have to do our job. Tenemos que entrar al lugar santo de Dios. We have to enter into that holy place of God Encender el candelero and ignite the chandelier con oración. with prayer. Encender, hermano, el incenciario Ignite the incense con oración. with prayer. ¿Verdad? Entonces necesitamos alimentarnos. We have to feed ourselves. Porque nosotros somos sacerdotes. Why? Because we are priests. Tenemos que entender eso. We have to understand Yo soy un that. sacerdote de Jehová. I am a priest of the Lord. ¿Verdad? Usted también es. You are also. Hermano, pero es que yo soy mujer. But brother, I'm a woman. ¿Usted es cristiano, cristiana? You're a Christian, Entonces usted es un sacerdote de Jehová. and you are a priest of Jehovah. Sí. Yes. Toda la iglesia hemos sido llamados a un sacerdocio santo. All the church has been called to a holy priesthood. Y hermano, ¿cómo está eso de ser reyes y sacerdotes? How is that situation about being kings and priests? Pues pregúntele al Señor, ¿verdad? Well, Porque ask Él the Lord. nos hizo reyes y Because sacerdotes. He has made us kings and priests. ¿Por qué cree que dice el Señor que vamos a reinar con Él sobre la tierra? Why do you believe that? The Lord says that we're going to reign with Him over the earth. Y entonces posiblemente a usted se le haga como la India María. And to you might say like the India Maria, ooh, Imposible, ¿cuándo yo? when? It's impossible. Pero es que la posición en la cual Cristo nos trajo, But it's because the position that the Lord has brought us to, ya estamos ahí. we are already there. Ya somos reyes y sacerdotes. We are already kings and priests. Entonces, si yo soy rey y sacerdote, If I am a king and a priest, ¿cómo debe de ser mi vida delante del Señor? how should my life be before the Lord? ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? What does it say there in the word En el of the versículo Lord? 9. In verse 9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. And in verse 9, and they sang a new song, saying, you are worthy to take the scroll and to open its seals, for you were slain and have redeemed us to God by your blood out of every tribe and tongue and people and nation. Y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué dice? Reyes y sacerdotes. And it says in verse 10, and have made us kings and priests to our God. Y reinaremos sobre la tierra. And we shall reign on the earth. O sea, hermanos, ya tenemos ese llamado. We already have that calling. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? But now what do we have to do? Hay que vivirlo. We have to live it. Vívelo. Live it. Vívelo como si ya, o sea, ya eres, ya. Si tú eres una persona nacida de nuevo, ya lo eres. If you're a person that has been born again, you already are that person. Reyes y sacerdotes. Kings and priests. ¿Dónde está nuestro sumo sacerdote? Where is our high priest? Allá está en los cielos, ¿verdad? He's up there in the heavens. Entonces nosotros, el sacerdocio de Cristo The priesthoodship of Christ que Él nos ha dado, that He hermanos, has given us, es para poder ministrar a otros it is to be able to minister to others en el Espíritu de Cristo. in the Spirit of Christ. Para poder, hermanos, donde sea que andemos, donde sea que estemos, That wherever we're at, en nuestro trabajo, en la lavandería, en la tienda, in our job, in the laundromat or the store, ¿cómo vamos a ministrar a otros? how are we going to minister to others? El Señor no quiere que te agarres gritando y todo eso. The Lord doesn't want you to get yourself screaming and all of that. No, el Señor quiere que seas luz, The Lord wants you to be light, que seamos luz. for us to be Porque light. dice que somos cartas leídas por todos los hombres. It says that we are living epistles written
or Usted, read by everyone. usted podrá decir, no, pero es que el apóstol dijo que ellos, los apóstoles, eran cartas leídas por todos los hombres. The apostle said that, like if you might say, oh, that they were just referring to the apostles. El apóstol dijo muchas cosas en la palabra. The apostle said many things in the word. Y también dijo, y a todos los que creen en su nombre. And he also said, also all those who believe in his name. Entonces usted y yo somos cartas leídas por todos los hombres, You and I, we are living epistles written by por all todas las men, naciones, by all the nations, por todos los pueblos. by all the peoples. Donde sea que tú estés, está siendo leído por los que están a tu lado. Wherever you're at, you are being read by anyone who is near you. Ahora dígame usted, Now you tell me, ¿cómo lo leen a usted? how do they read you? Eso es importante, ¿verdad? That's important, right? ¿Te leen como Cristo? Do they read you like Christ? ¿Te ven como Cristo? Y, oye, este se parece a alguien que no me acuerdo, pero a alguien se parece. Do they see you and they say, I don't remember how they look like, but they remind me of someone? Porque tenemos que ser como Cristo. Because we have to be like Christ. ¿Verdad? En el hogar. At home, Mira, yo aquí tengo muchos testigos, ¿eh? here I have a lot of witnesses. Si no, no pudiera predicar. Otherwise, I wouldn't be able to preach. Y los son muy críticos, no sé qué. They're very critical. I'm just Mi playing. esposa, Laura, Beto, My wife, Laura, Denise, Beto, y que vivimos juntos ahí, ¿verdad? and we live together. Y ellos pueden dar testimonio, ¿verdad que sí? They Pueden can dar give testimonio. testimony about me. Sí. Perdón que no te ayudé con el bebé esta mañana. I'm sorry I couldn't Me help you quedé this dormido. morning with the baby. Ya ahí I ya fell asleep. una cruz. One X already there. Pero mira, hermano, qué importante es entender esto. How important it is to understand this. Que ellos, si algo le daban gloria al Señor, If they would give glory to God for something, era por su sangre. it was because of His blood. Por su sangre. For His blood. Nos ha redimido, Señor. The Lord has redeemed us. Tu sangre nos ha redimido, Your Señor. blood has redeemed us, Lord. ¿Cómo tengo que tener la sangre de Cristo How do I have to have the blood of en mi vida? Jesus ¿Cómo? in ¿Cómo my la tengo que life? tener? How do I have to have it? ¿Por inmunda As worldly o santa? or holy? Muy santa, Very holy. muy santa. Very holy. Somos santos. We are saints. ¿Cuántos santos hay aquí? How many saints are here? Erika dice que cuando yo le hago así, Erica dice, says, when I go dice like que este this, es el ojo biónico. that this is my bionic eye. Entonces, ¿cuántos son santos? How many of you are saints here? Muy pocos santos, ¿verdad? Many few. ¿Usted es santo? Are you holy? Es que después los van a querer adorar. Mira, hermano, le voy a decir algo. I'm going to tell you something, brethren. Si tú no te comportas bien, If you don't behave well, hoy haz paces con el Señor. today make peace with God Dile, Señor, perdóname. and tell the Lord, forgive me. Tu sangre preciosa Your precious blood, me limpia de todo pecado. it cleanses me of all sin. Y entonces tú no tienes remordimiento Then you will not have any remorse en tu conciencia. in your conscience. ¿Me entiendes lo que le digo? Do you understand what I'm Porque telling you? esa sangre Because that blood, limpia it cleanses segundo tras segundo tras segundo tras segundo. second by second by second. Porque nosotros somos pecadores, Because we are sinners. arrepentidos. We're repentant Pero sinners. mientras vivamos en esta carne, But while we live in this flesh, siempre vamos a pecar. we're always going to sin. El pecado es cuando se repite y se repite el mismo pecado. Sin is when you repeat the same sin and repeat it and repeat Ahí hay it. peligro.
There's a danger Pero there. cuando nosotros caminamos en el Señor But when we walk in the Lord y suceden cosas en tu vida and things happen in your y hay life, pelea de la carne con el Espíritu, and there's a struggle with the flesh and the spirit, para eso es la sangre del Cordero. that's why the blood of the Lamb, that's Nos what it's limpia, for. nos limpia, nos limpia. And it cleanses us and cleanses us. Por lo tanto, yo puedo decir en mi corazón, yo soy santo. Therefore, I can say in my heart, I am holy. Pero si yo fallo, But if I fail, se me hace difícil decirlo. it is difficult for me to say it. Porque decir la palabra que yo soy santo, To be able to say that word that I am holy, nomás le hago así, yo soy, and I'll just say, I am, ¿verdad? Miro con el Señor, yo soy. and I look upon the Lord and I say, I am. Pero si me cubro con la sangre de Cristo, But if I cover myself with the blood of Christ, yo soy santo por la sangre del Cordero. I am holy Y by the eso, blood of the Lamb. el Padre lo recibe, hermanos. And that the Father El receives. Padre lo recibe. The Father receives it. ¿Quién le dijo a usted que cada vez que peca pierde la salvación? Who told you that every time that you sin, that you lose salvation? Así me decía una hermana. A sister would tell me that. Y yo le decía, hermana, o sea que si usted pecó 5 veces en un día, And I told the sister, so if you sin 5 times in a day, perdió la salvación 5 veces. you lost salvation 5 Y me times? dijo, sí. And she told me yes. Y yo le digo, ok, entonces usted pecó, después se arrepintió. And then I told her, did you sin and then you repented? Y después Dios le regresó la salvación. And then God returned salvation to you? Sí. Yes. Y en el mismo día volvió a pecar y perdió la salvación. And in the same day you sinned again and you lost Y salvation? se arrepintió y Dios se la regresó para atrás. And you repented and God returned it back to you? Y hizo lo mismo una y otra vez. And you did the same thing once and another Y time todas again. esas veces perdió su salvación. And all of those times you lost your salvation? Y me dijo que sí, hermano. And she told me, yes, Y brethren. yo le digo, pues, ¿quién le está enseñando la Biblia? And I told her, and who's teaching you the Bible? Hermanos, la salvación que tenemos nosotros Brethren, the salvation that we have, es una salvación tan grande. it is such a great Es salvation. la sangre de Cristo. It is the blood Que of cuando la Christ. sangre de Cristo se te ha dado, That when the blood of Christ has been given to dice you, la Biblia que la sangre de Cristo nos cubre de todo pecado. the Bible says that the blood of Christ covers us De of todo all sin. pecado. Of all sin. Pero yo tengo que venir al arrepentimiento al Señor y hermano, y lavarme con esa preciosa sangre que ya está viviendo en mí. But I have to come to that repentance, to that ¿Por qué? blood, and come to that repentance that's Porque soy in me. carne. Why? Because I am flesh. Las tentaciones jamás se quitarán de ti. Temptation will never be removed from you. Siempre habrá tentación. There will always be temptation. Y siempre habrá diablo hasta que el Señor no lo ate o lo eche en el lago de fuego. And there's always going to be a devil until God binds him and throws him into the lake of fire. Y a él se le llama el tentador. And he is called the tempter. Son millones de demonios que andan en el aire. And there's millions of demons that are out on the air. Y su trabajo es tentar al ser humano. And their work is to tempt the human being. Matar, hurtar y destruir. Kill him, steal, and destroy. Y su trabajo para con el pueblo de Dios And his work with the people of God es destruir la imagen de Cristo que se encuentra en ellos. is to destroy the image and likeness of Christ that is found in him. Para que sea gente cohibida. So they can be a person that Pero hold back. will hold back. Gente que no puede dar testimonio de Jesús. And people that can't give testimony of Jesus. Porque Él va a estar acuse y acuse y acuse. Because he's always going to be there accusing. Y el ser acusado, aquí está, mira, en la mente donde te pega. And the accusers, he's going to be attacking the mind. Yo tengo que aprender I have to learn a dominar to dominate el monstruo este. this monster. Este es un monstruo, This is a monster. la carne.
The flesh, es un monstruo. it's a monster. ¿Cuántos pueden dominarlo? How many can dominate it? La carne es un monstruo, hermano. The flesh is a monster. Ya. ¿Y sabes qué? Por eso el Señor nos dio a la persona de Cristo y nos está moldeando a su imagen y a su semejanza. And that's why the Lord has given us the Lord Jesus ¿Por Christ, qué? and He's molding us to the image and likeness of Christ. And why? Porque Él venció, hermano. Because He overcame, Por eso brother. la Biblia dice, en Cristo somos más que ¿qué? That's why in the Bible it says that we are more than what? We Vencedores. are more than overcomers. Overcomers, right? Somos más que We vencedores. are more than overcomers. Pero en Cristo, But in Christ, yo no tengo que confiar en esta carne. I cannot trust in this Porque el que flesh. confía en la carne, Because whoever trusts in dice la the Biblia, flesh, no agrada a Dios. the Bible says that they do not No please puedo God. confiar en esta carne. I cannot trust in this ¿Por qué? flesh. Why? Porque yo tengo un llamado especial. Because I have a special calling. Soy rey y soy sacerdote I am a king and I am a priest del reino de los of cielos. the kingdom of God. Y necesito cerrar mis ojos al pecado. And I need to close my eyes to Cerrar the mis sin oídos al pecado. and close my ears to the sin Someter este cuerpo a la gloria de Dios. and submit this body to the glory of Porque God. soy más que vencedor en Cristo. Because I am more than an overcomer in Porque Christ. la palabra aquí me dice que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. And the word of the Lord says here that we are king and priest, El- and we will reign out over the earth. En Apocalipsis 1:4, ¿qué dice ahí? In Vamos a leer Revelation, del 4 al 6. in Revelation One. chapter 1 verse 4. Porque algunos, me brinqué una página, dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. John to the 7 churches which are in Asia, grace to you and peace from him who is and who was and who is to come, and from the 7 spirits who are before his throne. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth. Al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. To him who loved us and washed us from our sins in his own Y blood. nos hizo, ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. And he made us what? Kings and priests to his God and Father, to him. A Él sea la gloria y el imperio de los siglos, por los siglos de los siglos. To him be glory and dominion forever and ever. O sea, dígame usted, ¿esto es para los cristianos o no? Is this for the Christians or not? Dice a las 7 iglesias que están en Asia. It says to the 7 churches which are in Asia. Y esta es una iglesia. And this is a church, No el templo, not the sino temple, cada uno de nosotros. but each one of us. Somos parte de la iglesia de Jesucristo. We are part of the church of Jesus Y Christ. nosotros tenemos que guardarnos, protegernos unos a otros. We have to keep us and protect one ¿Por qué? another. Porque por eso somos sacerdotes. Why? Because that's why we are priests. Porque yo como sacerdote me preocupa que la sanidad y la salvación y el bienestar de mi hermana o de mi hermano. Because as a priest, I will worry about the health of my sister or my brother. Porque soy un sacerdote. Because I am a priest. Porque yo tengo que ministrar Because I have to minister to, amor, confianza, minister love and confidence, ministrar poder, minister power. ¿verdad? Entonces yo tengo que cerrar mis oídos, cerrar mis ojos, cerrar todo lo que sea de la carne. I have to close my ears. I have to close my eyes. Anything that has to do with the flesh. Y tomar lo que está escrito, la palabra viva. And take what is written, the living word. Pero me refiero al Espíritu de Cristo. And what I'm referring to is the Spirit ¿Por of qué? Christ. And why? ¿Por qué tengo que tomar el Espíritu de Cristo? Why do I have to take the Spirit of Christ? Para que se cumpla la palabra, So the word can be fulfilled. ¿verdad? Y ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. I no longer live, but now Christ lives in me. Tengo que confesarlo. I have to confess it. Entonces tengo que absorber el Espíritu de Cristo para poder yo
con toda convicción decir esas palabras. I have to absorb that from Jesus Christ and be able to say it confidently. Necesito hacerlo. I have to do it. No tengo otra opción. I don't have any other No hay option. opción. There's no other ¿Usted option. tiene otra opción? Do you have another option? No hay opción. There is no other Para el option. cristiano no hay opción. For the Christian, there is no other option. El mundo le da duro a la carne. The world will hit hard to the El flesh. mundo peca todo lo que quiera. The world will sin however they want. Pero yo era parte del mundo. But I was part of the world. Pero ahora tengo yo que refrenar. But now I have to refrain myself. ¿Por qué? Porque Él me rescató, el Señor, de las tinieblas. Why? Because the Lord has rescued me from darkness. O sea, ¿por qué quiero andar en tinieblas? Why do I want to be in darkness? Si ya fui rescatado de ahí. If I was already rescued from that, Nada bueno saqué de ahí, nada. I didn't get anything good from that. Puro pecado. Just sin. Ya no quiero eso, ya no. I don't want that. I no longer want that. Tengo que pelear las batallas. I have to fight the battles. ¿Por qué es una batalla? Because it is a Es battle. una guerra. It's a war. Guerra A espiritual. spiritual Y war. tengo que levantarme, hermanos. And I have to rise up, brethren. Y meterme aquí en mi mente y en mi corazón. And put it in here, in my mind and in my heart. Soy sacerdote de Cristo. I am a priest of Christ. Soy sacerdote del Señor. I am a priest of the Lord. Me están leyendo. La gente me está leyendo. They are reading me. The people are reading me. Primeramente desde lo profundo de mi casa me están leyendo. First of all, the people who are in my home, they're reading me. ¿Sí o no? Yes or no? Me están leyendo. They are reading me. Tengo que darle testimonio a mi esposa, I have to give a testimony to my wife, que es la que mejor me conoce. the one that knows me the best. ¿Verdad? Ella. She knows me the best. Muy importante es esto. This is very important. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 20. Go with me to the book of Revelation, chapter 20. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Dice la palabra de Dios The Word of God says, en el versículo 1: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. in verse 1, Then I saw an angel coming down from heaven, having the key to the bottomless pit and a great chain in his hand. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. He laid hold of the dragon, that serpent of old, who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones. And he cast him into the bottomless pit and shut him up and set a seal on him so that he should deceive the nations no more. Hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Till the 1,000 years were finished, but after these things he must be released for a little while. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron, ¿qué? Facultad de juzgar. And I saw thrones, and they sat on them, and judgment was committed to them. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Then I saw the souls of those who had been beheaded for their witness to Jesus and for the word of God, who had not worshipped the beast or his image, Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. and had not received his mark on their foreheads or on their hands, and they lived and reigned with Christ for 1,000 years. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. But the rest of the dead did not live again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años.
Blessed and holy is he who has part in the first resurrection. Over such the second death has no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. Entonces necesitamos nosotros entender, hermanos, que el trabajo que tenemos es muy delicado, We ¿verdad? need to understand that the job that we have, it is very delicate. No importa cuánto desechan al cristianismo. No matter how much they reject the Christian, No importa cuánto te odien o te aborrezcan. no matter how much they hate you. Dijo el Señor, si a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer. The Lord says that they abhorred him, they're going to abhor you too. No importa cuánto hablen de ti. No matter how much they talk about you. No dejes que ellos te muevan el tapete. Don't let them move the rug from you. ¿Qué sucede cuando estás parado arriba de un tapete y alguien te lo jala? What happens when you're standing on a rug and someone Te pulls caes, it? ¿verdad? You fall. No dejes que nadie te mueva el tapete. Don't let anyone move that rug from you. O sea, me refiero, no dejes que nadie te arranque lo precioso de Cristo Jesús de tu vida. What I'm referring to is don't let anyone rip out the precious, beautiful things that Christ has given you. Nada, ni un enojo, ni nada, que nada te mueva de su lugar. Getting angry, don't let nothing Pon take you tus from your pies place. en la roca que es Cristo Jesús. Set your feet on the rock who is Christ. ¿Verdad? Recuerden que nosotros primeramente estamos casados con Cristo. Remember that we are married with Christ first of Estamos all. casados con Cristo. We are married with Christ. ¿Verdad? Amen. Hallelujah. Y necesitamos nosotros entender bien And we need to understand well que un día, that one day, dice la palabra del Señor en el versículo 4, in the word of the Lord it says in verse 4, y vi tronos. and I saw thrones. Y no eran 1, 2, 3, 4, 5 ni 12. It was in 1, 2, 3, 4, or 12. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. And they sat on them, and judgment was committed to them. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? What did the Apostle Paul say? Dice, ¿qué no saben? Do you not know Que ustedes juzgarán a los ángeles que pecaron. that you will judge the angels that have sinned? Entonces, yo necesito preocuparme de una cosa, And I have to worry about one thing, de tener facultad para juzgar. to be able to have judgment that has been committed to me. Tengo que sentarme en la justicia de Dios. I have to sit on the judgment of God. ¿Ustedes creen que lo que está pasando allá tienen facultad para juzgar? Do you believe that what's happening over there, that they have the right judgment? Hermano, no he visto ni uno que tiene facultad para juzgar de los que están allá arriba. I haven't seen in any of them for them to have the right judgment. Ni siquiera se dan cuenta que están siendo manipulados a un 100% por Satanás. They haven't even noticed that they have been used by Satan. Y yo cuando yo los miro y miro como si fueran monigotes. Así. And when I see them like if they're puppets. Y el diablo les abre la boca. And the devil opens their mouth. Hallelujah. No tienen facultad para juzgar. They don't have the ability to judge. Es muy poca gente que la tiene en el mundo en que vivimos. And very few people in this world have that. Y aún hay dentro del pueblo cristiano que no tiene facultad para juzgar. And there's even people in the Christian world that don't have ¿Por qué? the right judgment. Why? Porque no se han dejado moldear como Dios quiere moldear. Because they haven't allowed themselves to be molded how God wants. Dice la palabra de Dios que el Señor va montado, dice, The Word of God says that God is mounted on. en un caballo. He's mounted on a horse. Dice, y en un caballo de justicia, dice, va montado. And on a horse of judgment, De verdad. of truth. Porque aquí mismo nos enseña, Because it's showing us here. en el versículo 11 del 19. From verse 11 through 19. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba ¿qué?
fiel y verdadero. Aleluya. 19:11, capítulo 19. And chapter 19 and verse 11. Now I saw heaven open, and behold, a white horse, and he who sat on him was called Faithful and True. Y con justicia juzga y pelea. And in righteousness he judges and makes war. Ese es Cristo. That is Christ. Entonces, hermano, ¿de qué manera tenemos que ser nosotros? And how should we be? Diga conmigo, fiel. You need to be faithful. Say with me, No al faithful. pastor, al Señor. Not to the pastor, but to the Lord. Cuando usted es fiel al Señor, When you are faithful to the Lord, Aleluya. usted es fiel dentro del ejército de Dios. you will be faithful in the army of Y God. usted sabe cómo juzgar las cosas bien. And you will know how to judge things well. Rechace las mentiras. Reject all lies. Rechace la injusticia. Reject all unrighteousness. Porque mientras usted no rechace eso, Because if you don't reject that, siempre va a tener un pie allá y otro pie acá. you're always going to have a foot over there and a foot over ¿Y here. qué hago? ¿Cómo juzgo? What do I do? How do I judge? Si yo mismo me puedo juzgar a mí mismo. If I can't judge myself, ¿Qué dice el mundo? what does the world say? Y también el mundo cristiano. And also the Christian world. No debemos de juzgar. We should not judge. ¿Verdad que así dice el mundo? Doesn't the world say that? ¿Y qué dice la palabra? And what does the word say? Que juzguemos con justicia. That we need to judge with righteousness. Que nosotros juzgaremos a los ángeles que pecaron. That we will judge the angels that have sinned. Yo quiero poner, cuando esté en los cielos, quiero tener al frente a la NP, ¿verdad? Enfrente. When I'm in the heavens, I want to have in front of me A la NP. No, tú no vas a decir NP. the NP. Ya, Okay, sorry. la quiero tener ahí enfrente. I want to have it there in front of me. Y no necesito decirle ni una palabra. And I don't need to say a word. Con la pura mirada, Just with my eyes. con eso es suficiente. That will be sufficient. Con eso es suficiente. That will be sufficient. Y el JB. And also to JB. Ya no, mejor, no me esté recordando cosas, hermano, por favor. Please don't remind me things. ¿Por qué? Why? Porque yo sé, hermano, yo conozco mi caminar. Because I know my walk. Y yo sé que yo me estoy esforzando en el camino del Señor. And I know that I am striving in the path of the Y Lord. conozco mi celo espiritual. And I know my zeal, my spiritual Débil, zeal. somos débiles. Weak, we are weak. Por eso yo no le hago caso a este carne débil. That's why I'm not going to listen to this weak flesh. ¿Por qué? Porque me puede hacer perder todo lo que soy. Because why? Because it can make me lose everything that I am. Todo lo que soy Everything that I am en Cristo Jesús. in Christ Jesus. Entonces, la palabra de Dios Then the Word of God. sí nos dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. It does tell us that it washes us of all sin. Pero también dice el Señor, But the Lord also says, dice, si no, dice, quitaré tu nombre del libro de la vida. if not, then I will remove your name from the book of life. Por algo, cosas delicadas, For delicate things. ¿verdad? Todo lo limpia el Señor, The Lord cleanses everything. pero hay cosas delicadas. But there are delicate things Que dice el Señor, quitaré tu nombre del libro de la vida. that the Lord says, I will remove your name from the book of life. Sí lo ha leído, ¿verdad? En Apocalipsis. Have you read it in Revelation? Entonces, yo tengo el Señor no crea que nos deja un evangelio, ¿cómo se dice la palabra esa? No nos pone a vivir un evangelio, ¿perdón? ¿Otra vez? Ok, en inglés es un evangelio light. The Pero Lord doesn't hay give una us a palabra, light gospel. A ver quién me la da. Espíritu Santo, dame la palabra. Mediocre es otra palabra, pero hay una palabra. No. There's Hay una another palabra. word that I'm looking for. ¿Cómo se llama cuando una persona... no quiero decirlo, ¿verdad? Pero se dice...
Un evangelio. It is said a gospel. Ah, no la tengo. Estoy pidiéndole al Señor, esa palabra es I don't have it, but importante. that word is so ¿Cómo se important. llama cuando una persona va a la iglesia? ¿Ah? Superficial es otra palabra, pero todavía no le han pegado a la que quiero. ¿No? ¿Perdón? No. Bueno, eso es parte de ello. Es muy importante, porque con eso vamos a cerrar. Evangelio barato. That's very Esa es una palabra mexicana. Para entenderlo, ¿verdad? a cheap Pero gospel. tiene su- That's a Mexican Ah, un evangelio sensual. word. A sensual gospel. Sensual. A sensual gospel. Así se llama, investíguelo. That's what it's called. ¿Qué Investigating. quiere decir sensual? What does sensual mean? ¿Qué dijo Pablo? What did Paul say? Como los sensuales Like the sensual que no tienen el espíritu. that don't have the spirit. Quieren vivir un evangelio, They want to live a gospel, pero son sensuales. but they are sensual. ¿Por qué? In the name of Why? Jesus. Porque no tienen el espíritu. Because they don't have the spirit. Vamos a orar, hermanos. Let's pray, brethren. Padre, gracias te damos. Father, we give you thanks. Qué importante es el llamamiento How important the calling is que tú nos has dado. that you have given us. Perdónanos, Señor. Forgive us, Lord. In the name of Jesus. Tú quisieras darle al Señor, decirle, Padre, aquí estoy. Would you like to tell the Lord, here I am. Arranca toda sensualidad de mi vida, Señor. Rip out all sensuality from my life. Arráncala, Señor. Rip it out, Lord. Yo no quiero ser sensual. I don't want to be sensual. Yo quiero ser un hijo y una hija tuya. I want to be your son. I want to be your daughter. Arráncalo, Señor. Rip it out, Lord. Que pueda ver a tu pueblo, Padre, I could see your people, Father, con los ojos de Cristo. with the eyes of Christ. Que pueda ver a mis hermanas That I could see my sisters como tus doncellas as virgins en la santidad de Cristo Jesús. and the holiness of Christ Jesus. Que pueda ver a mis hermanos That I could see my brothers caminando, Señor, walking, Lord, en esa santidad. in that holiness. Y que yo como sacerdote tuyo And as your priest, pueda emanar de mi vida that I, from my life, santidad, that holiness can come out of my life, ministración del Espíritu. ministering from the Spirit, Que pueda compartir con mis hermanos. that I could share with my brothers, Porque tú nos diste tu amor, because you have given us your love. nos llenaste de la unción del Espíritu Santo. You have filled us up with the anointing of the Holy Spirit. Somos reyes We are kings y sacerdotes, and priests, pueblo escogido por Dios, a chosen people by God, para que anunciemos las virtudes to announce the virtues de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. of the one who has called us out from the darkness into his admirable light. Y cuando dice que anunciemos, And when it says to announce, y cuando nos vean puedan leer en nosotros that when they see us, that they can read in us la persona de Cristo. the person of Christ. Anuncia Announce en tu persona, in your person, con tus hechos, with your actions, que tú tienes la sangre del Cordero. that you have the blood of the Lamb. Esa sangre del Cordero That blood of the Lamb, nos da el poder it gives us the power para vencer to overcome toda tentación. all temptation. Y el enemigo And the enemy sea derribado. will be brought En down. el nombre de Jesús, In the name of Jesus, reprendemos we
rebuke toda tentación. all En temptation. el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Se Christ. va, se va. What needs to leave, Se va en el nombre de Jesús. it needs to leave in the name of Cuando Jesus. seas tentado, When you have been tempted, reprende en el nombre de Jesús. rebuke in the name of Jesus. Reprende los pensamientos. Rebuke those thoughts. Átalos en el nombre de Jesús. Bind them in the name of Son Jesus. dardos de fuego. They are darts of Se fire. rompen. Be Se broken. rompen. Be broken. Y si estás batallando con algún pecado en tu vida, And if you're struggling with a sin in your life, comienza a orar, start to pray a reprender. and rebuke. Se irá. Vas a sobrepasar. You're going to surpass. Vas a vencer. You're going to overcome. Porque somos más que vencedores en aquel que nos amó. Because we are more than overcomers because of the one who has En loved us. Cristo Jesús. In Christ Jesus. Tenemos a Cristo We have Christ como nuestro Señor y Salvador. as our Lord and as our Savior. Y Él va al frente de la batalla. And He goes in front of the battle. Ya no vivo yo, Señor, I no longer live, Lord, sino que ahora tú vives en mí. and now you live in me. Y lo que vivo en la carne, And where I live in the flesh, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. I live it in the faith of the Son of God, Y Él me amó y me salvó. whom has loved me and saved Y me me, dio vida. and has given me life. Entiende el mensaje. Understand the message. Compréndelo. Comprehend it. Compréndelo. Comprehend it. Y entiende una palabra. And understand a word. La verdad te hará libre. The truth will set you free. Gracias, Señor, te damos. We give you thanks, Lord. En Cristo Jesús. In Christ Jesus. Amén. Amen.